escucha bien? ¿Se escucha bien, doctor? Listo. Vamos a avanzar lo que va a ser para el segundo parcial. Ya. Este tema se llama pared torácica y malformaciones congénitas. El primer tema que vimos fue relacionado con la anatomía del tórax y cuáles son las vías de abordaje para ingresar al mismo. ¿Ya? La más utilizada, recordando un poquito, es la posterolateral, conocida como universal. Después vimos un poco de trauma torácico, ya que es uno de los temas que más se ve como médico general. Vimos las principales lesiones que hay a nivel del tórax. Hemos visto bien a detalle lo que son aquellas patologías de frecuencia, de mucha frecuencia, para que puedan ustedes afrontar como médicos estas patologías. Ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a enfermedades que hay en la pared torácica. ¿Cómo se clasifican las malformaciones a nivel de la pared del tórax? Es muy importante ver si esa malformación que se está presentando es a nivel del cartílago, a nivel de la costilla o es en el esternón. No se olviden, son totalmente malformaciones congénitas, es decir, ya el paciente nace así, con esa malformación. Vamos a ir describiendo y dando mayor énfasis, como lo estamos haciendo, aquellas patologías que son de mucha frecuencia. Se describen 5 tipos de malformación. La tipo 1, que son las más frecuentes, están a nivel cartilaginoso. ¿Ya? No se olviden que a nivel del tórax, para que se unan las costillas al esternón, lo hacen a través de un cartílago, que es el cartílago condrocostal. ¿Ya? Es el 90%. El tipo 2, que son las costales, que son netamente en las costillas. El tipo 3 son las condrocostales, un 4%. El tipo 4, que son las externales. El tipo 5 son a nivel de la clavícula y la escápula. ¿Ya? Miren, entre el tipo 1 y tipo 3, entre el tipo 1 y tipo 3, corresponde el 90%, 94% de las lesiones, de las malformaciones a nivel de la pared torácica. El resto solamente son el 6%. Esta clasificación es muy importante, ¿ya? Miren, en el tipo 1, netamente cartilaginosa, vamos a ver el pectus excavatum y el pectus carinatum. Son conocidas con ese nombre, esa enfermedad. No se olviden, estas son el 90% de las malformaciones congénitas. Con que sepan ustedes estas lesiones, muy bien sepan diagnosticarla y hacer el tratamiento, y sepan cuál es el tratamiento, va a ser muy importante. Las otras, obviamente, también tienen que saberla para dar el examen, pero para su vida profesional solamente va a ser para recordar. Las tipo costales son así, hay simples y combinadas, ¿ya? En las simples puede ser por una agenesia. Alejandro,
¿Está Alejandro Céspedes? Alex Justiniano. Presente, doctor. Alex, ¿qué significa agenesia? Agenesia. Ajá. ¿Qué crees que sí? No, agenesia. No tengo idea, doctor. No se me viene a la mente. ¿Quién sabe qué es agenesia? Doctor, ¿Sí? agenesia es cuando no se forman. Claro, exactamente. Sin. Genesia, génesis, formación. Sin formación, vale decir, prácticamente hay costillas que no hay. ¿Ya? De las 12 en cada lado, tienen 10, tienen 11. Falta totalmente esa costilla. Hipoplásica quiere decir que se forman ahí la costilla, pero no se forma en su totalidad. Están las 12 costillas, pero una o dos de ellas están desarrolladas en forma incompleta. Pueden haber también costillas supernumerarias, ¿ya? Que quiere decir que son muchas costillas. Pasan de las 12, tienen 13, 14 costillas. Bífida, ¿ya? Que alguna parte de ellas tiene dos porciones, ¿ya? O pueden estar fusionadas una con otra. Y dismórfica es cuando no tiene su forma habitual, ¿ya? Puede ser combinadas, una, por ejemplo, hipoplásica con dismórfica o supernumeraria o con bífida, pueden estar combinadas. Hay también de tipo complejas, que están fusionadas, o sindrómicas, ¿ya? Que vamos a ver la enfermedad, sobre todo la enfermedad de Jeune. Sindrómica quiere decir que aparte de la enfermedad de la pared torácica, viene junta con otros signos y síntomas, ¿ya? La tipo 3, que son las condrocostales, vamos a ver las tipos dismórficas, el síndrome de Poland, los toracópagos, y tipo 4, las malformaciones a nivel externales, como es la fisura externa. Las tipo 5, que son a nivel de la clavícula y escápulas, pueden ser netamente claviculares, netamente escapulares o combinadas. Fíjense, estas son enfermedades sumamente raras, ¿ya? Obviamente para el examen tienen que saberlo, pero en su vida profesional no le va a servir mucho, pero sí es bueno que lo tengan como conocimiento general. Ya. Vamos a comenzar con las cartilaginosas, que son el 90%, ¿ya? Es un hipercrecimiento, vale decir que empiezan a desarrollarse en forma displásica, vale decir que pierden el control, ¿ya? Pierden el control de su crecimiento y lo hacen en forma desorganizada. ¿Qué es lo que refiere el paciente? El paciente refiere una tumoración que normalmente es dolorosa, afectando sobre todo los cartílagos costales. ¿Cuáles tenemos? Tenemos, por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Tenemos el pectus excavatum, ¿ya? ¿En qué consiste el pectus excavatum? ¿Ya? Si se dan cuenta, estas enfermedades se las puede diagnosticar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque son alteraciones estéticas, ¿ya? Se las puede ver.
¿En qué consiste? Consiste, como definición, podemos decir que es una depresión posterior del esternón. ¿Ya? Pero tengan en cuenta algo. Aquí el esternón está totalmente normal. Está deprimido sin hacia atrás el esternón y los cartílagos costales, pero la alteración está aquí, ¿ya? En los cartílagos costales. Esta es la más frecuente entre el excavatum y el carinatum. El excavatum es el más frecuente, de mayor frecuencia. Más o menos es entre 1 a 300 a 500 niños. Se ha visto que hay una incidencia que es mayor en el sexo masculino, ¿ya? Y en el 40%, miren, hay antecedentes familiares, ¿ya? Que ha tenido algún tipo de alteración, malformación a nivel torácico. Se puede ir asociado con otras patologías como es el síndrome de Marfan, el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi. Estos síndromes, estas enfermedades, sobre todo, son alteraciones a nivel del colágeno. ¿Ya? Son alteraciones a nivel del colágeno. Son enfermedades, sobre todo, sistémicas en todo el cuerpo. ¿Ya? Puede ir asociado con estas enfermedades. ¿Cuál es la etiología? La etiología no está bien establecida, pero hay teorías. ¿Cuáles son? Unas dicen que estos pacientes tienen una alteración diafragmática, lo que hace que el diafragma traccione hacia la parte posterior del esternón. Otras teorías dicen que hay una predisposición genética, como dijimos, que era entre el 37 y 40% antecedentes familiares. Y lo que dijimos que viene asociado con enfermedades del colágeno. Exactamente la etiología no se sabe, pero estas son algunas teorías que se manejan, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Patogenia. ¿Cómo se forman estas alteraciones? Hay un hipercrecimiento de los cartílagos costales, ¿ya? Si lo ponemos al microscopio, ¿cómo se ve esto? Si lo ponemos al microscopio, vamos a ver una desorganización celular de los condrocitos y necrosis aséptica con vacuolización, ¿ya? La deformidad, ¿cómo está formado? Hay una angulación posterior de los cartílagos justamente al momento de unirse con el esternón, ¿ya? Y la depresión es en forma, esto es característico, forma asimétrica. Siempre va a estar más deprimido de un lado del esternón, no en forma simétrica, siempre más de un lado, de un hemitórax. Fisiopatológicamente, ¿qué produce esto? ¿Qué alteraciones produce el pectus excavatum? Sobre todo son alteraciones respiratorias, cardíacas y óseas. Esto sí va a ir en relación al grado de depresión del pectus excavatum, ¿ya? No siempre son, algunos a veces son imperceptibles y hay otros sí que son totalmente deprimidos, que van a aparecer ya problemas respiratorios, cardíacas y óseas. Cuando son ya casos avanzados, ocurren neumonías, pueden aparecer infecciones bronquiales, tos, puede aparecer la sensación de falta de aire y dolor torácico. Esta enfermedad, la ventaja es que es visible desde el nacimiento, ¿ya? Y sobre todo se ve cuando el paciente hace una inspiración. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿ya? O presentan leve dolor en la parte deformada.
A veces cuando hacen ejercicio prolongado presentan dolor o pueden producir alguna obstrucción bronquial con palpitación. El diagnóstico es sencillo, ¿ya? Aparece únicamente con la inspección, ¿ya? Entonces, a la observación se observa que se puede diagnosticar, ¿ya? Pero es indispensable poder complementar con radiografía simple, ¿ya? No se olviden, estas radiografías tienen que ser pedidas de frente, vale decir AP, antero, posterior. Y una también de perfil, del lado. Sobre todo del lado donde está más deprimido. ¿Ya? No se olviden que no es simétrico, sino es asimétrico. Entonces, con estas radiografías, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder hacer y calcular este índice, que es el índice, de Welch. ¿Ya? Entonces, este índice de Welch nos va a decir sobre todo qué separación hay entre el esternón y la columna vertebral. Mientras más estrecho el índice de Welch, mayor va a ser la complicación y mayor síntomas va a presentar el paciente. También nos va a poder permitir sacar el índice cardiotorácico, la angulación de la quinta costilla y, como dijimos, la distancia entre el esternón a la columna. Este índice de Welch, todo esto lo vamos a ver cuando estemos ya pasando las clases prácticas, ya con la radiografía y una regla vamos a poder medir satisfactoriamente. ¿Cuándo vemos que es severo? ¿Cuándo decimos que es severo un pectum excavatum? ¿Ya? Esta es la distancia que hay entre el esternón y la columna, es la que nos va a decir los índices de severidad. ¿Ya? ¿Cómo sacamos ese diámetro? ¿Ya? La distancia del tórax, transversal del tórax, dividido por el diámetro AP, que se llama índice de Haller. El índice de Haller nos va a servir para sacar los índices de severidad. Con una regla, no se preocupen, eso también lo vamos a pasar en la práctica para tenerlo bien claro. Pero, ¿cómo sacamos el índice de Haller? El diámetro transverso del tórax dividido por el diámetro AP, ¿ya? Si el índice que sacamos es mayor a 3.5, quiere decir que la deformidad es severa. Y si es severa, necesita cirugía. Hay que también ver la función respiratoria, ¿ya? Hay que ver la función respiratoria. Uno de ellos, para medir la función respiratoria, se llama espirometría, ¿ya? Es un aparatito que tiene una medida en el cual se puede soplar, ¿ya? Se sopla y vemos qué tanto una pelotita levanta en cuántos centímetros en cada expiración, ¿ya? Esto se hace en reposo y post ejercicio. Hay que ver también la función cardiovascular. Esto se ve sobre todo con un cardiograma. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del pectum excavatum. Se hace ejercicios posturales. Inicialmente son ejercicios posturales y ahora se está utilizando mucho lo que es un sistema de ventosa. Vale decir que esa ventosa se lo coloca en la parte deformada y lo que hace es traccionar hacia adelante la zona deprimida. ¿Para qué? Para que este niño, a medida que va creciendo, como el cartílago costal está menos osificado, pueda permitir de que no avance la deformidad y se siga deprimiendo más esa zona afectada. Pero sobre todo son
posturales. Una vez que ya pensamos en cirugía, son tres indicaciones de cirugía. Estéticamente, ¿ya? Puede ser funcional porque ya tiene afección cardiorrespiratoria o psicológicamente, ¿ya? Porque hay niños, ¿no?, que psicológicamente les puede afectar bastante el no tener un tórax normal. La edad tiene que ser, por lo menos tiene que tener mayor a 5 años, y la técnica que se utiliza es la técnica de Ravitch modificada, ¿ya? ¿Qué se hace en la cirugía? Se hace una esternocondroplastía. Consiste en prácticamente remover la parte de los cartílagos alterados. Todos los cartílagos que están con un hipercrecimiento, hay que resecarlos, hay que sacarlos, ¿ya? Hay que nuevamente poder volver a formar un nuevo tórax en esa parte. Para lo cual va a ser muy importante poder desinsertar los músculos pectorales y tenemos que utilizar una prótesis. Esto es muy importante. Normalmente los resultados son buenos. Entre 5 al 15% puede haber una recurrencia y las complicaciones de toda cirugía. Infección de la herida operatoria, podemos causar un hemotórax, podemos causar un hematoma, y a la fijación retroesternal de la prótesis podemos producir un hemopericardio. Una consulta por si acaso alguien, algún familiar conocen con esta enfermedad. ¿Han visto a alguien? Hola, hola. No, doctor. No, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo sí conozco un familiar con que tiene esa malformación del pectus excavatum. Ajá. Y Bueno, ¿qué tiene le- 2 años. ¿Tiene 2 añitos? Sí. Ya. ¿Y qué le están haciendo? Bueno, yo lo llevé al pediatra y me dijo que eso nomás es así, dice nomás. Dijo que tal vez con el tiempo no se haga tan profundo. Ujú. Ya. Pero bueno, mira, estamos viendo de que ahora se está utilizando mucho ese sistema de presión negativa, ¿ya? Imagínense una ventosa, un aparato, justamente en la parte de la depresión, lo que hace es traccionar hacia afuera, ¿ya? Traccionar hacia afuera, justamente para que esa depresión no aumente, ¿ya? Sí, eso Entonces, he investigado. ¿ya? Y mientras más antes se aplique eso, es mucho mejor, ¿ya? Doctor, ¿y esa ventosa dónde se la puedo conseguir? Mira, si tú vas por el hospital, me buscas, podemos averiguar bien para poder hacerle, pues conseguirle, ¿ya? Nosotros acá voy a preguntar con la parte de ortopedia, que son los que trabajan con eso, si es que pueden realizarlo o podemos buscar ayuda en otro departamento para conseguirle, porque es muy importante poder hacer algo, ¿ya? No dejarlo que eso vaya avanzando, porque a medida que va creciendo, eso hay la posibilidad de que se vaya hundiendo mucho más, ¿ya? Entonces, sería muy importante poder hacer algo, ¿ya? Ya, doctor. Lo voy a Muy bien, buscar. ya, Ya, gracias. muy bien. Entonces, miren, jóvenes, esta es una enfermedad que
que es fácil hacer el diagnóstico, porque uno lo ve, ¿ya? Uno lo ve y a veces, como es algo estético, a la persona psicológicamente le va afectando, ¿ya? Sobre todo los varoncitos es fácil ver, diagnosticar porque se sacan la polera para jugar fútbol, para cualquier cosa, ¿no? Y ya cuando toca jugar ya no se quiere sacar la polera, le hacen bullying, ¿ya? Entonces, y le ponen un montón de apodos. Y bueno, ya, de todos modos, ustedes es importante que sepan bien esta enfermedad. Hay tratamientos no quirúrgicos que es muy importante, ya, con ejercicios posturales, con, con algunas medidas fisioterapéuticas se puede ayudar a este paciente y ya ver el momento ya que justamente es evitar que este paciente llegue a cirugía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, queda ustedes poder profundizar un poquito más esta enfermedad y conocerla bien a detalle para que puedan dominar. ¿Ya? Vamos a ver ahora la otra parte de esta enfermedad, ¿ya? A nivel costal. Se llama pectus carinatum. El otro era excavatum. Este es carinatum, ¿ya? Miren, es totalmente lo opuesto. Este, en vez de deprimirse el esternón, protuye hacia afuera. La única ventaja de esta enfermedad en relación con el excavatum, no se olviden, el tórax es algo rígido. Espérenme un segundito, por favor, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, miren, esta es la radiografía lateral, ¿ya? Esta es una radiografía lateral izquierda, ¿ya? Lo que decíamos, el índice de Welch, el índice de Heller, mayormente lo que mide es esta distancia del esternón hacia la columna vertebral, ¿ya? En el pectus excavatum, esta distancia se va acortando cada vez más. Es por eso la importancia, de poder diagnosticarlo a tiempo y hacer un tratamiento para que este índice no vaya aumentando, ¿ya? ¿Por qué? Porque, miren, si va disminuyendo, comprime todas las estructuras intratorácicas, ¿ya? No se olviden que el tórax es algo rígido, y si le quitamos espacio, va a comprimir órganos vitales que hay dentro. Ese es el riesgo del pectum excavatum, ¿ya? En cambio, en el carinatum es todo lo contrario. Este índice más bien se prolonga favorablemente, da más espacio en el mediastino y para los órganos intratorácicos, ¿ya? Pero, miren, este es el pectus carinatum, conocido también como pecho de pollo. Entonces, como definición, podemos decir que el pectus carinatum
es una protusión del tórax, ¿ya? Es menos frecuente que el excavatum en 1 a 5, o sea, de 5 excavatum hay un carinatum, ¿ya? Etiológicamente, ¿por qué se forma esto? Igual es desconocido, pero hay teorías que se cree que porque hay un desarrollo anormal en el diafragma, hay un crecimiento excesivo de los cartílagos costalos, o también hay factores genéticos que es en un 26% antecedente familiar. Predomina igual en el sexo masculino una relación de 4 a 1. ¿Ya? Clínicamente se evidencia antes de la pubertad. Otra diferencia con el excavatum, que este sí es simétrico. Muy rara vez protuye en forma asimétrica. ¿Ya? En cambio, en el excavatum, la depresión es siempre asimétrica, más de un lado del hemitórax. ¿Ya? Y a medida que va creciendo, va protuyendo hacia adelante el esternón, las costillas se van deprimiendo en forma compensatoria. ¿Ya? Normalmente va asociada con algún tipo de malformaciones, como es la escoliosis. Escoliosis es cuando la columna vertebral se encuentra desviada, está torcida. Puede haber cardiopatías, el síndrome de Marfan o algún tipo de función external. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, el diagnóstico es sencillo, simplemente con la inspección, ¿ya? Pero no se olvide, no hay que quedarse así. Hay que sacar radiografías de tórax. Una de frente, que es la AP, y otra de perfil, ¿ya? Que es muy importante para ver si no hay una lesión asociada a este tipo de malformación, ¿ya? Aquí cuando sacamos la radiografía no es necesario sacar el índice de Heller, no es necesario. ¿Por qué? Porque no hay, más bien, no es que esté faltando espacio, más bien sobra el espacio. O sea, no hay riesgo. ¿Cuál es la síntoma más frecuente? Normalmente el que más se presenta en estos pacientes son a nivel bronquial, ¿ya? Sobre todo a infecciones. Y estos pacientes, miren, el 21% está con escoliosis, está con la columna vertebral desviada. El tratamiento igual es ortopédico. En vez de poner la ventosa para que traccione hacia afuera, lo que se pone es una compresión externa para que eso no vaya protuyendo. Es como una camisa de fuerza, ¿ya? Como una faja que pone para que esa parte del esternón no siga protuyendo, ¿ya? Y también tenemos la resolución quirúrgica. ¿Cuándo operamos? Cuando el paciente tenga problemas estéticos, igual que el excavatum, estéticos. Puede haber también alteraciones a nivel de la parte psicológica, ¿ya? ¿En qué consiste? Igual que en el excavatum. Hay que retirar los cartílagos que están alterados. Es muy importante, ¿ya? Si no retiramos los cartílagos alterados, esos cartílagos van a seguir creciendo. Entonces es necesario retirarlos totalmente, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones que todo tipo de cirugía tiene, que es una infección de la herida operatoria. Igual nos puede aparecer neumotórax y también nos puede aparecer una recurrencia. Nuevamente pregunto, ¿alguien tiene o conoce a alguien que ha tenido este espectrum
carinato, pecho de pollo. No, doctor, nunca. Yo sí conocía a uno, doctor. Era mi compañero de colegio. Ya, ¿qué tanto era? ¿Bien? ¿Protuía? No era tan prominente, se podría decir que era así más o menos, digamos, se notaba sobre la polera, Ajá. pero nunca le tocábamos el tema, digamos, ya cuando él nos quiso contar decía que desde siempre lo había tenido y que nunca se lo había hecho tratar ni nada porque no le afectaba en nada de su vida, digamos. Y no se hizo ni un tratamiento ni nada, pero no le dolía tampoco ni le impedía, no sé, digamos, eso. Claro. El problema de estas enfermedades es que al principio son asintomáticas, ¿no? Asintomáticas. La más sintomática y peligrosa es el pectum excavatum. En cambio, el carinatum, como deja harto espacio, no da muchos problemas. Pero ya saben, ya. Miren, la parte protésica es muy importante. Ustedes cuando ya detecten, y ese es el mensaje de la clase de hoy. Por si acaso, vamos a pasar hasta que se nos termine el tiempo y vamos a parar, ¿ya? Pero el mensaje de esta clase, como son enfermedades, si ustedes se dan cuenta, cualquiera puede hacer el diagnóstico, ¿ya? Pero por temas estéticos, por vergüenza, el paciente no lo dice, ¿ya? Pero hay alternativas de tratamiento, ¿ya? Sobre todo de tipo protésicas, ¿ya? Para poder poner, en este caso, el pectum carinatum, pecho de pollo, consiste en colocar y hacer una compresión para que esa protrusión no siga aumentando, ¿ya? Estos pacientes mayormente no llegan a cirugía, ¿ya? A menos que sea un paciente que realmente estéticamente le esté afectando, ¿ya? Pero como su compañero mencionaba, no funcionalmente no le afecta mucho, ¿ya? Se ponen su polera, no quieren sacarse nunca la polera porque saben que lo van a molestar, pero normalmente no da muchos problemas. Sí que da problemas y hay que evitar que siga avanzando es el pectum excavatum, ¿ya? Bueno, Doctor, ya estamos llegando a lo buenas último. noches. Dime. Doctor, disculpe, estas dos malformaciones se dan mayormente en el sexo masculino, ¿no? Sí, mayormente, ¿ya? 4-1, 5-1, ¿ya? Pero también se presenta en el sexo femenino, ya hemos visto varios, y el mensaje es, ni bien detecten, hacer el tratamiento ortopédico, ¿ya? El tratamiento Gracias, doctor. ortopédico. Muy bien, Doctor, y jóvenes. no hay una explicación, disculpe que lo interrumpa, ¿no hay una explicación por qué se da más en el sexo masculino? No hay, como te dije, la etiopatogenia es desconocida, ¿no? Pero sí, las estadísticas han mostrado que es más del sexo masculino. Ya como vamos a ver, muchas enfermedades a veces se inclina más por algún tipo de sexo, ¿ya?